Buenas noches, mis hermanas, ¿cómo están? Bien, déjenme, me instalo por aquí. Sean bienvenidas cada una de ustedes a nuestra segunda reunión de mujeres. La verdad que es un gusto verlas nuevamente y ver su perseverancia en nuestra segunda clase, ¿verdad? Dios bendiga sus vidas, mis hermanas, y su buena disposición por estar en esta noche aquí en este lugar. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar una serie de enseñanzas, como ya lo comentó la pastora Lupita, que se titula De la emoción al control de Dios. Así que bueno, ya ella también nos hizo el favor de orar y presentar este tiempo delante del Señor. Sean bienvenidas todas. El mes pasado, la pastora Lupita de una manera muy clara nos explicaba cuál es el objetivo de estas enseñanzas, ¿verdad? Y es que encaminemos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos a lo que es el control sabio y soberano de nuestro Dios. Ese es el objetivo de esas enseñanzas. Aprendimos que las emociones son reacciones que todas experimentamos, como por ejemplo la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la vergüenza y algunas otras más que estaremos viendo durante esta serie. Las emociones es aquello que sentimos y van ligados con nuestros pensamientos. Entonces, cuando nuestros pensamientos se descontrolan, las emociones también lo harán. Las emociones habitualmente se suelen manifestar físicamente a través de algún efecto en un punto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hemos escuchado frases como mariposas en el estómago, me dio un vuelco el corazón, o mi corazón late como un tamborcito, se me oprimía el pecho, me sudaban las manos. Y no sé en esta noche por qué emoción tú estés pasando. Yo en esta noche estoy pasando por dos emociones. La primera es que mi corazón late como un tamborcito y la segunda es que mis manos sudan. Y estos son algunos ejemplos de cuando nuestro cuerpo transmite esas emociones. Y fíjese que hay una relación directa e intensa entre las emociones, los órganos y los síntomas que podemos experimentar. Nos explicaban el mes pasado que la tristeza y la melancolía, el resentimiento también pueden dañar el hígado. El miedo y el temor puede dañar el riñón. La ansiedad o la angustia daña el estómago. El estrés daña el corazón. Y así podríamos continuar con la lista, ¿verdad? Añadiendo un poquito a esto, encontré esta información que dice que cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza por un minuto, el sistema inmunitario es el que su función primaria es defender el cuerpo de agentes patógenos, que son organismos que causan enfermedades como los virus y las bacterias. Pregunta: ¿será que podemos mantener un pensamiento negativo por un minuto en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces no le hemos dado cuerda a algo, verdad? Cuando tenemos un pensamiento negativo y le damos cuerda y hasta logramos hacer toda una película de eso. Entonces, cuando mantenemos un pensamiento negativo durante un minuto en nuestra cabeza,
el sistema inmunitario queda durante 5 horas en una situación delicada. Por lo que si estos pensamientos o emociones negativas se mantienen en el tiempo, estaremos más predispuestas a contraer enfermedades por la debilidad del sistema inmunitario que nos protege. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis con esta información científica que les traje en esta noche, nos podríamos responder a lo mejor algunas preguntas, como por ejemplo, un día nos levantamos y decimos, ¿por qué me siento enferma? ¿Por qué será que todo me duele? Si retrocedemos un poquito y analizamos, si hemos guardado en algún momento un pensamiento negativo o un resentimiento de tristeza por un minuto en nuestra cabeza, entonces creo que tendríamos la respuesta para esas preguntas. Entonces, de manera resumida, mis hermanas, las emociones negativas destruyen y las positivas lo contrario. Tienen la capacidad de curar y hacernos felices. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Y si trae su Biblia, le voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 17, verso 22. Proverbios, capítulo 17, verso 22. Yo se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. En otra versión dice, la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. Esto es en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de las emociones? Porque es la serie que estaremos viendo durante los próximos meses, de las emociones al control de Dios. Debemos tener claro qué efectos tiene o conlleva una emoción y qué pasa cuando permitimos que Dios tome el control de esas emociones. Cada una de nosotras hemos sido creadas por Dios para amarlo, para glorificarlo, para conocerlo, y eso lo dice Génesis capítulo 1, verso 27. Dios nos creó a cada una de nosotras con diferentes habilidades, cualidades, virtudes, pero también defectos. Hay personas que son muy temerosas, pero también hay personas que son muy seguras. Hay personas que son muy tímidas, pero también hay personas que son muy extrovertidas. Hay personas que son muy alegres, pero también hay quienes manifiestan lo opuesto a esto, y es la tristeza. Y ese es el tema que vamos a ver en esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de la tristeza. Cuando escuchamos la palabra tristeza, ¿a qué cosas lo asociamos o a qué lo relacionamos? ¿Qué es la tristeza? Es la sensación de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Y si esto es continuo, entonces podría indicar una depresión. La tristeza es una reacción emocional. Surge cuando perdemos algo importante. Así como las diferentes emociones causan un efecto interno, también se manifiestan de manera externa. No hay emoción que no tenga un reflejo a nivel físico. Si vemos nosotros a una persona sonriendo,
¿qué decimos? Que está alegre, ¿verdad? Y si vemos a alguien con las manos puestas en su estómago, un poco encorvada, decimos, algo le duele o está enferma. Y si vemos a alguien con la ceja fruncida, decimos, está enojada. Y si vemos a alguien con la cabeza inclinada y la mirada hacia abajo y aún su tono de voz es muy bajo, decimos, está triste, ¿verdad? La tristeza es un sentimiento frecuente que se puede presentar en diferentes grados de intensidad. Desde la tristeza pasajera, que termina cuando la causa que lo originó desaparece. Solamente puede durar unos minutos o unas horas. Pero también está la tristeza profunda o intensa, que puede persistir por días o semanas. Entonces puede ser tomada como una señal de un problema más complejo y, como lo mencioné hace un momento, y es la depresión. La tristeza se manifiesta de diferentes maneras que se detectan automáticamente. Por ejemplo, falta de apetito, rostro inexpresivo. Muchas veces, por más que lo queremos evitar, es inevitable, porque nuestro semblante nos delata. Otro ejemplo puede ser la mirada perdida, el dolor a flor de piel. Nos hacen algún comentario y traemos la lagrimita, pero en la rayita, ¿verdad? Desgaste de energía también es otro ejemplo. Y existen diferentes motivos que desencadenan sentimientos de tristeza. Por ejemplo, una desilusión amorosa, la pérdida de un empleo, la muerte de un amigo, de un familiar, hasta de una mascota, ¿verdad? O una enfermedad. La Biblia nos enseña que cualquier emoción, sea felicidad, tristeza, preocupación, cualquiera que sea, debemos llevarla en oración a Dios. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Filipenses en el capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Amén. Dice la palabra, se lo voy a leer yo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Sin duda, es inevitable pasar por momentos de tristeza, porque en esta vida encontraremos muchas aflicciones y muchas causas de dolor. Y yo creo que nadie quiere estar triste, ¿verdad? No nos levantamos diciendo, hoy me voy a levantar para estar triste todo el día. Yo creo que nadie queremos eso. Pero ¿sabe qué? Vivimos en un mundo agitado, con muchos problemas, muchas tensiones. Pero ¿sabe qué? También tenemos un Dios que nos promete que estará junto a nosotras para darnos la paz y el consuelo que cada una de nosotras necesitamos. La tristeza es una de las armas más importantes del enemigo, pues el enemigo oprime, debilita y hace pensar que Dios se olvida de nosotras. Pero la diferencia se marca cuando cada una de nosotras utiliza esa tristeza como una lección para salir adelante. Ya que por el contrario, si dejamos que la tristeza se apropie de nuestros corazones, entonces sería muy fácil quedarnos atrapadas en las garras del desánimo y de la desilusión, aún de la depresión también.
Cuando estamos tristes, es a consecuencia de algo, ¿verdad? Hubo algo que lo originó, hubo algo que lo generó. ¿Cómo voy a reaccionar ante esa situación? En la palabra de Dios encontramos la historia de un hombre llamado Job. Y el capítulo 1 de Job inicia describiéndolo. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en los siguientes versículos y capítulos vemos todo lo que aconteció en su vida en un instante. Perdió a sus 10 hijos, perdió sus posesiones. El rico Job se volvió pobre. Perdió su salud física. Su matrimonio se ve desmoronado por la actitud de su esposa. Sus amigos se apartaron de él. ¿Todo esto sería motivo de tristeza para Job? Por supuesto que todo esto representa dolor y tristeza, un golpe directo al corazón que debió haberlo dejado sin fuerzas. ¿Cómo nos sentimos nosotras cuando hemos perdido algo? Cuando hemos perdido al perrito de la casa, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Sentimos como que el mundo se nos viene encima. Lo impactante de esta historia es la forma en que Job reaccionó ante su conocimiento de que nada puede detener las actuaciones soberanas de nuestro Dios. El hombre puede cuestionarlas, pero jamás podrá detenerlas. Vamos a ir al libro de Job en el capítulo 1, verso 20. Job capítulo 1, verso 20 y 21. Amén. ¿Ya están ahí? Job capítulo 1, verso 20 y 21 dice la palabra: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba muy consciente del derecho divino a dar y quitar. Dios es el dueño del universo. Él es el dueño de nuestras vidas. En el verso 22 dice, ahí donde estamos leyendo, dice: En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el caso de este hombre, el resto del libro nos muestra lo que Dios estaba haciendo en su vida. Esa enorme tristeza que le embargó, ese gran dolor que él experimentó, fueron parte de la obra de nuestro Padre Celestial y Soberano que estaba haciendo en la vida de Job. Y así como en Job, Él también la puede estar llevando a cabo en la vida de cada una de nosotras. El amor redentor de nuestro Salvador no crea un campo de fuerza a nuestro alrededor para impedir que los días malos vengan a nuestra vida, pero sí garantiza que las lágrimas de nuestra tristeza moldeen nuestro carácter y nos hagan cada vez más semejantes a Él. La Biblia tiene muchos ejemplos de tristeza como resultado de la caída y bastantes aplicaciones también sobre cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestra tristeza. Este sentimiento puede ser el resultado directo o indirecto del pecado. Y puesto que vivimos en un mundo caído, el pecado es como parte normal de la vida. Los salmos, por ejemplo,
están llenos de momentos en que David derramó la tristeza de su corazón delante de Dios. Dios es siempre fiel y nuestra confianza en Dios tiene un fundamento. Vamos a ir a Salmo capítulo 13, versos 5 y 6. Salmo capítulo 13, versos 5 y 6. Dice la palabra: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. El salmista también nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18:30. Entonces, si los caminos de Dios son perfectos, entonces podemos confiar que lo que Él hace y lo que Él permite también es perfecto. Esto puede no parecer posible para nosotros, pero nuestras mentes no son como la de Dios. Es cierto que podemos esperar comprender perfectamente su mente. Es cierto que no podemos esperar comprender perfectamente su mente, así como Él nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, verso 8 y 9. A veces la perfecta voluntad de Dios incluye tristeza para los hijos de Dios, pero podemos alegrarnos de que Él nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Y finalmente, todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman, para hacernos más como su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Otro ejemplo, mis hermanas, para nosotras lo podemos ver en una historia muy conocida en el libro de Ruth, y es la vida de Noemí. El nombre de Noemí significa mi dulzura, mi delicia, mi encanto. Noemí era una mujer del pueblo de Dios. Ella era una mujer de fe. Y la historia en el capítulo 1 del libro de Ruth comienza con 4 personajes: un hombre llamado Elimelec, su mujer Noemí y sus 2 hijos. Llegaron de Belén de Judá a los campos de Moab debido a la hambruna que había en aquel país. Moab es la nación que surgió del incesto planificado por la hija de Lot y fue caracterizada por la idolatría y la corrupción moral, especialmente por las mujeres seductoras. Era una tierra donde no honraban a Dios. Y siguiendo con esta historia, Elimelec muere y queda Noemí con sus 2 hijos. Esto sin duda fue causa de gran tristeza y dolor para esta mujer. En el verso 4 del capítulo 1 de Ruth dice la palabra que sus hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y que, como ya vimos, no tienen la mejor reputación y ahora ellas vienen a ser parte de la familia. O sea que los hijos de Noemí, en vez de ayudar, se casan con mujeres moabitas. Al pasar del tiempo, ocurre otra tragedia. Mueren los 2 hijos y queda ella sola en Moab. ¿Esto sería un motivo de tristeza también para ella? Noemí pierde a su esposo, a sus hijos, y se encuentra en una tierra extranjera donde no adoran a Dios. Se había marchado de Belén joven
con esposo y con hijos, y ahora solo tenía un vacío, dolor y tristeza. En ese tiempo, una mujer viuda quedaba desprovista de cuidado y provisión, haciendo más difícil su sustento. Al perder también a ambos hijos, pierde a las personas que podrían velar por ella. En medio de esta trágica situación, Noemí recibe noticias de que el Señor le ha dado alimento a su pueblo y decide entonces retornar a Belén. Comenzaron a caminar, pero entonces Noemí le dice a sus nueras: regrese cada una a la casa de su madre. Las besó, alzaron la voz y lloraron. En el verso 14 dice que Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Tras la insistencia de Noemí de que Ruth también se regresara, vemos las palabras más conocidas de esta historia. En el verso 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth está decidida a dejar todo lo que conoce y todo lo que ella ha creído en toda su vida, para cambiarlo por lo que Noemí le ha dado a conocer. Esto nos lleva a pensar en el carácter de Noemí, que debió ser íntegro, fiel a sus creencias y de una fe viva, evidente en el día a día, capaz de convencer a Ruth a tomar esta decisión. Cuando llegaron a Belén, la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Pero ella les decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios Todopoderoso me ha dado tristeza. En la versión Palabra de Dios para Todos. Y en otra versión dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hacía más de 10 años que no sabía nada de Noemí. La ven regresar sin esposo, sin hijos, sin la familia con la que ella había salido. Y ahora llega acompañada por una mujer que no saben quién es. En medio de la amargura, de las miserias que ha vivido, Noemí tiene marcado en su corazón que Dios es soberano y que en los momentos de aflicción, aquello que nos puede causar gran tristeza son inevitables. Noemí dice haber regresado vacía, pero a su lado está Ruth, quien ha hecho un compromiso de no dejarla por motivo alguno, excepto la muerte. Dios ya había provisto en Ruth la solución para descifrar su porvenir. En la decisión de Ruth podemos ver que la fe no solo produce una decisión, sino un cambio de vida. Ella dejó todo lo que conocía por unirse al pueblo de Noemí, al pueblo con el que Dios tenía el pacto. La vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotras y cómo, a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, todavía podemos seguir viendo su fidelidad y cuidado en medio nuestro. ¿Qué sucede cuando llevamos nuestras emociones al control de nuestro buen Dios? Vamos a ir a Salmo capítulo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18.
Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. En la versión traducción lenguaje actual dice la palabra, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Por medio de Noemí vemos ese ejemplo a descansar en la soberanía de Dios y a recordar que Él obra de maneras que no comprendemos en medio del sufrimiento, que causan tristeza, pero sin dejar de estar a favor de los suyos. En Él es que nosotras tenemos esperanza. Y como hijas de Dios, usted y yo, ¿qué impacto tenemos con otras mujeres que aún no conocen del Señor? En medio de su pena, de su tristeza y su dolor, Dios estaba usando la vida de Noemí de una manera poderosa, ya que por medio de Noemí, Ruth conoció a Dios, confió en Dios e hizo el Dios de Noemí su Dios. ¿Qué es lo que me causa tristeza, dolor o sufrimiento? Definitivamente, mis hermanas, nunca se ha experimentado un mayor sufrimiento como el de nuestro Señor Jesús. Un varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53:3. Su vida estuvo llena de continuos sufrimientos desde la cuna hasta la cruz. Todo su ministerio se caracterizó por el dolor que sintió, por la dureza y la incredulidad en el corazón del hombre. Desde la oposición que enfrentó con los líderes religiosos e incluso por la inconstancia de sus propios discípulos. La noche antes de su crucifixión, su alma estaba muy triste hasta la muerte, mientras contemplaba la justicia y la ira venida de Dios que caería sobre él cuando muriera por su pueblo. Mateo 26:38. Tan grande era su agonía que su sudor era como gotas de sangre, dice Lucas 22:44. Por supuesto, el dolor más grande de su vida fue cuando en la cruz su padre escondió de él su rostro, provocando que Jesús gritara de desesperación: ¿por qué me has desamparado? Lo vemos en Mateo 27:46. No cabe duda, mis hermanas, que ninguna tristeza que cualquiera de nosotros experimentemos se compara con la de nuestro Salvador Jesucristo. Y quiero recalcar algo. En estas 3 escrituras que mencioné de manera parafraseada, dicen los versículos. En Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y en Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz. Siendo Jesús el Hijo de Dios, vemos que en esta etapa de su vida, en ese proceso que él estaba pasando, él oró y clamó a Dios. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago capítulo 5, verso 13. En la primera parte de este verso dice la palabra: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. En otra versión dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y mayor muestra de esto lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. En esta vida encontraremos aflicción y muchas causas de dolor.
Nuestro Dios nos promete que estará junto a nosotros para darnos la paz y el consuelo que necesitaremos. La Biblia nos muestra que tanto la vida de Job como la de Noemí, sin dejar de mencionar la de nuestro Señor Jesús, en los sucesos por los que ellos pasaron, por los que ellos atravesaron, el dolor, la tristeza que embargó sus corazones, aún en el sufrimiento, en medio de todo eso, Dios ya tenía provisto para cada uno de ellos lo que ellos necesitaban, para que así se pudiera cumplir el propósito perfecto que Dios tenía para sus vidas. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Amén. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La tristeza, como consecuencia, traerá desánimo, desilusión, aislamiento, y si nos vamos un poquito más allá, una profunda depresión. Dios ofrece darnos consuelo, paz, tranquilidad y felicidad cuando venimos a Él. La tristeza o el sufrimiento pueden formar parte del proceso de aprendizaje en una etapa de nuestra vida, pero la constancia o la actitud para vencer esos sentimientos van a marcar ese antes y después de esa historia. Así que el Señor nos ayude para que aún en las dificultades entendamos que Dios es soberano y en medio del dolor y la tristeza descansemos en su soberanía. Él sigue siendo el Señor Todopoderoso, sea nuestra esperanza en medio del dolor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanas. Le voy a pedir que ahí donde está incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, le damos gracias por su palabra, bendito Dios. Le damos gracias, Señor, porque usted como buen Dios, usted es el que tiene el cuidado de nuestras vidas. Reconocemos nuestra condición delante de usted, Padre, todas nuestras fallas, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, Señor. No hay nada que podamos ocultar delante de usted. Hemos sido creadas por usted, Padre, y le damos muchas gracias, bendito Dios, porque aún a pesar, Padre, de todas nuestras faltas, usted se mantiene fiel, bendito Dios. En esta noche, Padre, le damos gracias por su palabra, por enseñarnos, bendito Dios, por llegar a tiempo, Padre, con su palabra a nuestras vidas. Solo usted conoce nuestra condición. Solo usted sabe, Padre, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Aún, Padre, cuando podemos aparentar o queremos aparentar, bendito Dios, que todo está bien, solo usted sabe, mi Dios, la situación por la que cada una de nosotras estamos atravesando. Y en esta noche, Padre, queremos venir delante de usted y depositar todo, Padre, nuestras emociones. Hoy hablamos acerca de la tristeza. Sabemos que es inevitable, bendito Dios, pasar por esta emoción, bendito Padre. Así como pasamos por momentos de alegría, de gozo,
Sabemos que es inevitable, Padre. No podemos excluir este sentimiento o esta emoción de nuestra vida, porque en algún momento, Señor, sabremos que hay algo que lo va a generar. Solamente queremos pedirle, bendito Dios, que sea usted ayudándonos. Que sea usted, bendito Padre, sosteniendo nuestras vidas en medio de cualquier situación de tristeza, de dolor o sufrimiento por el cual, bendito Dios, podamos estar pasando. Venimos y lo depositamos en esta noche delante de usted. Gracias le damos por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, bendito Dios, por el cuidado que usted tiene de nuestras vidas, porque no hay nada que se escape de su vista ni de sus manos, Padre. Bendecimos su nombre en esta noche, bendito Dios. Sea usted dándonos, Padre, esa paz y ese consuelo en medio de cualquier sufrimiento, dolor o tristeza, bendito Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, por cada una, Señor, de las que estamos en esta noche aquí en este lugar. Gracias, bendito Dios, por ser usted hablando a nuestros corazones, confiando en que su palabra, Padre, no regresa vacía, sino que en su tiempo cumplirá el propósito para lo que fue enviada. Bendecimos su nombre, le damos a usted toda la gloria, toda la honra, todo el mérito, Padre, es suyo. Sea usted honrado y glorificado por siempre y para siempre en el nombre de Jesús.